Un nuevo editorial, detrás mío, Vento GLI, línea nueva que estamos probando. Ya llegará el momento de poner el test al aire y darle anticipos también de lo que hace este auto en redes. Pero fue también el que usamos la semana pasada cuando hablamos de cómo habían sido las ventas de agosto y nos cortó el editorial la lluvia. Hoy lo que vamos a hacer, había un tema para hablar también, pero quiero que pase un poquito más de tiempo para analizarlo con más distancia, que es este acuerdo de precios que firmaron las terminales con el gobierno para tener autos en precios cuidados. Así que no me quiero meter todavía en eso, quiero ver qué pasa y analizarlo luego en función de lo que esté pasando. Lo que tenía preparado con este auto es algo que desde que Volkswagen lo presentó en la costa dije, es un lindo tema para el editorial. Sedanes deportivos, ¿no? Que hoy queda este solo entre las marcas generalistas. Es más, cuando se deje de hacer el Chevrolet Cruze antes de fin de año en Argentina, ya no tendremos sedanes del segmento C nacionales. Hace poco hablábamos de cuando Argentina hacía grandes sedanes de los segmentos E y F, ¿sí? Y bueno, ahora ya estamos sin sedanes en el segmento C y en el segmento B queda Logan y Cronos. Pero más allá de esta debacle que están teniendo los sedanes en el mundo, hay un subsegmento dentro de los sedanes que son los sedanes deportivos. Entonces, este editorial va a ser largo. Si quiere, vaya a buscar el mate, refuerce la dosis de bizcochitos, porque queremos hacer hincapié más que nada en el mercado nacional. Por supuesto, si yo tuviese Carat Day en Estados Unidos, más allá de que sería multimillonario, pero lo cierto es que allá hablaría del Dodge Charger, por ejemplo, y de todos los sedanes musculosos de Estados Unidos, Chrysler 300, etc. Pero no nos importa la historia global. Si estuviese en Japón, hablaría del Skyline, por ejemplo. Y así le podría dar con cada mercado un ejemplo. Pero Argentina. Entonces, ¿cuándo nacen los sedanes deportivos? Bueno, una vez que están los americanos con los compactos a partir del 62 en el país, pasan más o menos unos 3 años hasta que empieza a haber toques de deportividad en los autos. En diciembre del 64, Ford lanza la versión futura del Falcon. Y esto no era un sedán deportivo, era el auto suntuoso del toque Sport. ¿Cuáles eran esos toques Sport? Una señorial moldura Landau en el pilar C, o las butacas a las que Ford llamaba bucket seats, que tal vez este sillón sea más cómodo que esas butacas de Falcon sin reclinar del 65. La consola cromada de metal al medio, por supuesto la caja de 3 al volante, frenos de tambor, primera sin sincronizar y el motor con nueva potencia porque le ponían alta compresión al 187 4 bancadas. Pero no era un auto deportivo. El verdadero deportivo 4 puertas surge con una empresa innovadora de verdad, de vanguardia, como fue Chrysler, y lo hace con el Valiant 3 GT en 1965. Para que ustedes entiendan de dónde viene la sigla GT, que es de Gran Turismo, a los autos convencionales, como podía ser un Falcon, un 400 o mismo el Valiant 1, el Valiant B200, el 2 o el 3, eran autos que se le llamaban de turismo, ¿sí? Entonces, cuando un auto de turismo pasaba a tener mayores prestaciones, se lo llamaba Gran Turismo. De allí, bueno, hasta el nombre del jueguito. Pero era importante ponerle la sigla GT a un sedán como el Valiant. Y para que acompañe todo ese paquete de deportividad, acá se lo da al Valiant 3 GT con 4 butacas en el auto, 2 delanteras, 2 traseras, una consola general y además tacómetro en el piso. Y la palanca, aunque la caja seguía siendo de 3, iba al piso, que para un auto americano era todo una novedad.
Para los autos europeos que se vendían acá, todos tenían palanca al piso, algunos al volante también, pero no era una novedad que los autos tengan palanca al piso en las gamas europeas. Pero para los americanos, el Valiant 3 GT del 65, que vendió 214 unidades, más otras 60 en el 66, fue el primer Gran Turismo, un auto sedán para el mercado. En el 66 salen muy pocos, esos 60, sobre un total de más o menos 16.000 Valiant 3 fabricados, porque ese mismo año cambia el Valiant 3 por el Valiant 4. El body, que ya había crecido, que no era el de un Valiant, sino que era un Dodge Dart americano, pasa a tener un rediseño, sale el Valiant 4 y tiene también una versión Gran Turismo. Mantiene algo muy importante, los dos carburadores que tenía el Valiant 3. Esa también era una ventaja. Había más potencia, había un múltiple de admisión con dos carburadores simples, pero el auto era más picante que en las versiones del 3 convencional o el 4 convencional o el Coronado. Y el 66 ve a 431 unidades del Valiant 4 GT, que va a seguir, te cuento, del 4 GT con 480 en el 67 y 354 en el 68. Es decir, ya el Valiant 4 GT en 3 años de producción o 2 años y medio logra vender 1.265 unidades sobre más o menos 17.000 autos. Ahí empiezan a aparecer los sedanes deportivos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál cree usted que fue el sedán deportivo más exitoso fabricado en Argentina, ¿no? En un año y sumando su gama de modelos? Es algo como para ir pensando realmente bien, porque en esa época, con el mercado cerrado y los productos americanos tratando de generar un abanico de versiones, tratando de captar a distintos públicos, salía a fines del 66 el Torino. Y el Torino nace con una coupé con 3 carburadores, entonces la deportividad estaba puesta toda en la coupé 380 y en la 380W. Hubo también un Torino 300, estándar, 3 litros, palanca al volante, y después un 300S con la caja al piso de 4 marchas, que eso también era una diferencia, caja de 4 y no de 3. Pero no es un éxito y tampoco podemos hablar de un auto deportivo con un motor el más chiquitito de la gama, ¿no? Entonces, realmente el Torino pasa a tener una variante deportiva para competir con el Chevrolet 400, que sale con su variante Super Sport en 1967, ¿no? Y ahí estamos viendo a un rival que viene con una sigla importante. Super ya estaba en 400, Super Sport no existía en Argentina, sí existía a nivel Camaro o existía a nivel Corvette, pero la sigla era realmente de peso. Y el 400 Super Sport ve en el año 67 1.640 unidades producidas en Argentina. Para el 68 el 400 sube a 2.457 unidades y el Torino lanza la línea S380, es decir, un 4 puertas con interior de coupé, tablero recto como la coupé, pero butacas adelante, caja al piso, consola y el motor grande, el 3.8 de 155 caballos, en el año 68, con 280 unidades fabricadas en unos meses. Para el 69, la lucha da que el 400 tiene 3.302 unidades fabricadas y el Torino 998. Ahora, no eran los únicos deportivos sedán, porque en el 68 también hereda la sigla GT del Valiant en Chrysler el Dodge. El Dodge convencional, el 4 puertas, el que se lo conoce como Coronado o Polara. Bueno, cuando sale la gama, había una versión muy básica que se iba a llamar Valiant 5, finalmente se llamó Dodge Valiant. Había otra versión un poquitito más equipada, se llamaba Dodge a secas. Después estaba el Coronado y después había una versión picante que era el Dodge GT. Y esos en el año 68 fabricaron, junto con el Valiant 4, mitad de año cada uno, 443 unidades, pero en el 69 el Dodge
GT, sedán estoy hablando, 2.999 unidades. Un éxito. Si nos ponemos a pensar lo que eran las ventas de Dodge, las ventas de los autos grandes, esta variable GT realmente encontraba un público. Y fíjense la cantidad de público que había para estos autos, que en el 69 tenemos 3.000 Dodge GT producidos, 3.302 del 400, ya segunda serie, más un auto más lindo en el año 69 con 3.302 unidades, el Torino con otras 1.000, o sea que realmente había un nutrido público que buscaba deportividad en un sedán. Y el sedán lo que tenía para ofrecer era la practicidad de las 4 puertas, era un auto familiar todos los días, pero que le permitiese al dueño ciertas sensaciones sport al manejo del auto. Y eso se daba en cosas como no siempre los frenos, por ejemplo. El Torino nació con 4 discos, pero el 400 tenía tambor, el Dodge tenía tambor en las 4 ruedas, o sea que no se hablaba de deportividad a la hora de frenar, ¿no? Más bien se les llenaban ciertas partes del cuerpo de preguntas a los que manejaban esos autos. Pero sí, la deportividad estaba ya en una plena lucha en los 60. Y claro, el turismo carretera también, albergando a estos autos, tenía en cierta forma hinchadas para estos autos. Antes de que la Dodge corra con la Coupé, corría el Valiant y corrían los 4 puertas de Dodge. El Torino llegó a tener versiones 4 puertas corriendo en turismo de carretera, pero fueron eclipsados por la Coupé. La Chevy pasó lo mismo. El Chevy 2 era un Chevrolet 400 Coupé y el 400 4 puertas también corrió en el TC. Y cuando llega la Coupé Chevy a fines del 70 como línea 71, bueno, el Chevy, sí, el de 4 puertas, ya había corrido en turismo carretera desde el 69 y lo que iba del 70. Y convivieron durante esa época. Entonces, la deportividad estaba también en estas marcas que necesitaban tener versiones más picantes para reflejar un poco lo que pasaba en el turismo de carretera. Ya sé, los de Ford me van a decir, ¿pero cómo? ¿Y el Falcon? Bueno, esperen, el Sprint sale en 1973. El Futura no lo considero un auto deportivo, ¿sí? Ni siquiera el Futura SP lo considero un auto deportivo. Era un auto lujoso que tenía un motor más potente, con el 221 reemplazando al motor 187 a partir del 69, pero seguía con caja de tercera, primera sin sincronizar. Recién en el año 70 sale el Futura con caja de cuarta, con otra vez unas butacas con la consola, pero no era un auto deportivo. Observen el volante de un Futura 221 XP, si quieren, lo más potente antes del Sprint del 71, y el auto no denota deportividad. Cierto toque de potencia, pero seguía siendo un auto elegante. Y también cuando sale el Chevy en 1969, aparece rápidamente en 1970 la variante Super Sport, que ahí se le arma un problema a Chevrolet, que tenía en el 400 un auto muy exitoso en su variante Super Sport, pero deciden que el Chevy reemplace al 400 Super Sport y al 400 degradarlo al escalón de RS, o sea, Rally Sport. Así sale el primer Rally Sport, que hicimos una nota con el taller del polaco, con uno de 1969, 70, el primero que decía RS, y en ese momento, claro, el Chevy, un auto nuevo, variable Super Sport argentina, porque el diseño del tablero con las 3 esferas, la consola para la caja ZF, porque la caja era provista por ZF de ICA, en el auto, que no tenía consola, tenía la caja pero no tenía consola, recién en el 72 trae consola. Y las butacas y el tapizado y las llantas de aleación eran realmente toques de deportividad, más el techo vinílico, las falsas salidas de aire en el capot, que heredaba del 400 Super Sport. Y se van a sorprender con este dato. El Chevy Super Sport en el año 70 tiene el récord de producción para un deportivo de 4 puertas en nuestro país.
6.105 unidades produjo ese año el Chevy Super Sport. ¿Dónde estarán? Porque es re difícil ver un Super Sport 70, esos que tenían la doble baguetita abajo. Pero ahí aparece un jugador importante y al matar al 400 Super Sport y poner al 194 RS, no lo vamos a considerar los primeros RS como deportivos, porque era el motor chico, es cierto, con una caja de 4, pero tablero lineal, tampoco era gran deportividad los primeros RS, eran más parecidos a un Torino S o a un Torino 300S que a un Super Sport. Y esto se va a dar así una dicotomía que tiene General Motors ahí durante unos años, porque en el 71 nace la Coupé Chevy, entonces el público deportista hincha de Chevrolet elige más la Coupé que el sedán. Se producen 3.544 Coupé Chevy en el 71 y 2.192 Super Sport del Chevy sedán. Entonces ahí ya empieza a verse una diferencia. Esto le pasaba también a Torino, que el público, que había que ganar una hinchada nueva para una marca, tenía como deportivo a la Coupé, entonces el S380 mucho no fue vendiendo, porque en el 70 tuvo 310 unidades, 554 en el 71, 410 en el 72. No era un auto exitoso dentro de la familia Torino. Ahora, la Coupé vendía más o menos unas 4.500 o 6.000 unidades por año. Entonces sí, era exitosa. La Coupé más exitosa de las grandes fue Torino. Y lo mismo le pasa a Dodge, que lanza la Coupé GTX, 6 cilindros y V8, y con eso deciden dar por terminada la carrera de los 4 puertas GT. No sabemos si para tratar de impulsar las ventas de la Coupé o porque realmente no había público para la doble oferta de Chrysler. Lo cierto es que el Dodge GT tranquilamente podría haber seguido estando la Coupé, aunque sea en un volumen menor, pero lo cortan y sacan a la Coupé con las dos versiones, 6 cilindros y V8. Pero esto no habla de coupés, habla de sedanes deportivos. O sea, ahí termina la deportividad de Chrysler para los grandes sedanes. Después va a haber con las siglas de GT90 y GT100 un revival con el 1500, pero en otro segmento. Y en lo que pasa a otra marca que sigue peleando, que es Chevrolet, bueno, en el 72 sale el Rally Sport pura pimienta, o sea, ya con el tablero deportivo, con más deportividad también, con la franja al medio, no traía vinílico, pero el motor 250. 250 sin plus, o sea, el 250 convencional de 155 caballos. Y fabrica 3.348 unidades y 1.397 en el 73. Si uno va a la estadística de ADEFA, ocurre algo muy curioso. En ADEFA no figuran que vuelven a fabricar al Super Sport en el 73 y 74. Para ADEFA son todos Rally Sport los que produce General Motors. Pero sabemos que existieron, por supuesto. Yo fundé el club de Chevrolet y los veo y los veía a esos autos. Tal vez sean las variables más lindas de los 400 Super Sport, los última serie, ¿no? Lo que dicen 400 Super Sport, todo junto en la parte de atrás. Y bueno, tuvimos que ir a buscar patentamientos de la época. En 1973 se patentan 1.334 unidades del 400 Super Sport y 2.092 en el 74. Hay una nota, un editorial que hicimos con Eduardo Leota, donde hablábamos de los 50 años que se cumplieron este año del gran enfrentamiento entre el Falcon Sprint y el Chevrolet 400 Super Sport. Verdaderos rivales del segmento, porque el Sprint, como 4 puertas, no es rival de una Coupé, como la Chevy. Por más que en el turismo de carretera estén peleando y ahora pongan, no sé, Mustang, Camaro o los autos que quieran inventar. Pero en ese momento el Falcon peleaba contra la Coupé Chevy, pero en la calle no era lo mismo. Ford nunca tuvo una Coupé del Falcon aquí en Argentina. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cómo responde General Motors a la salida del Sprint a plaza. Y lo hace con la vuelta, el regreso del 400 Super Sport.
a pesar de que estaba el Chevy Super Sport también en oferta y el Rally Sport pura pimienta, o sea, y la Coupé. O sea, si había una empresa que se preocupaba por darle deportividad a sus clientes en toda su gama de modelos, era General Motors. Esa es la verdad y por algo tiene el récord de 6.000, se lo dije recién, lo tenía por acá, 6.105 unidades en el año 70. Y si vamos al duelo del año 74, cuando tanto el Sprint como el 400 están todo el año en el mercado, hasta que corta el 400 porque entra el Opel K180, la pelea fue muy pareja, 2.267 Sprint patentados en el 74 contra 2.092 400 Super Sport patentados ese año. Y si vamos a el Rally Sport, solo patentó 19 porque ya se había discontinuado. Cuando vuelve el 400 Super Sport, discontinúan al Rally. Pueden convivir en la red. Sé que hay gente que me va a decir, fui con mi papá y decidimos la compra entre el Rally y el Super Sport, pero uno reemplazó al otro. Esa es la verdad. Y en el 73, y atención con este dato porque esto es datazo, 1.287 Falcon Sprint fueron patentados desde que llegó al mercado. O sea que 1.287 73 y 2.267 en el 74. Para el 73, el Torino en su último año de la variable ya TS, no el S380, sino el TS desde el año 70, ve 306 unidades patentadas. O sea, ese segmento se va achicando, los rivales van medio que mermando, pero hay un golpe de gracia que es en 1975 el Rodrigazo. Para los más jóvenes, para que se den una idea, el valor de la nafta aumentó 500% de un día para el otro. Eso fue las brutales medidas que tomó el ministro de Economía Rodrigo en la época del 75 y por supuesto los autos que más iban a sentir el impacto eran las grandes bestias americanas y sobre todo sus variables deportivas, los V8, los 3 carburadores. Hubo 3 meses donde no se patentó ningún Torino GS 3 carburadores en el 75, por ejemplo. Entonces, esto impacta también de lleno en lo que tiene que ver con las decisiones de la fábrica. Pero Chevrolet ya había cambiado la decisión, ya no veía a la deportividad como algo interesante, así que en el 74 se patentan los últimos Chevy Super Sport, los 400 Super Sport completan ese año, seguirán algunos, puede haber patentado en el 75, pero también lo que ocurre es que cambia la línea Chevy en el 74 y nace el Malibu. Y el Malibu era un auto de lujo que tomaba al Super Sport con su palanca al piso, sus butacas, pero con un tapizado más suntuoso, que tomaba cosas como el vinílico del Super Sport, pero no las tomas falsas de aire. Entonces era un auto más, otro volante, era un volante deportivo. Entonces había una unión entre todas las opciones que tenía el Chevy, como el Super Deluxe, el Super Chevromatic y el Super Sport, se juntan todo en Malibu. Malibu podía venir automático con caja al piso, antes el Super Chevromatic era el volante, y esto se aleja totalmente de la deportividad. Queda solamente el 400 ese año como Super Sport y Chevrolet deja de dar pelea en el mercado de los Super Sport o de las variables deportivas. Le queda la Coupé, obviamente. El que quiere un deportivo de la marca tiene a la Coupé Chevy como un referente. Pero esa es otra batalla, la Coupé Chevy contra la Coupé Torino, contra la Coupé Dodge. Pero el Falcon en el 75 patenta 800 máquinas, bien en picada, o sea, en lo que gastaba un Sprint, ¿no? Y en el 76, 303. Y en el 77 recupera un poquito, 880, 885 en el 78, 1.479 unidades en el 79, porque hay un cambio de línea con el Falcon y el Sprint pasa a tener otra vez importancia. Recuerden que el Sprint, acá sí estamos hablando de una unidad sedán deportiva. Primero con mucha franja, con los espejos, después le sacaron las franjas en el 75, hay muy pocos Sprint 75, 76, sobre todo por el Rodrigazo, como les estaba contando.
se los vieron pocos a los sprint sin franja, ¿no? La mayoría los recordamos con la franja del 73 o el 74. Pero con la línea nueva de Falcon en el 78 ya tenemos el sprint que tiene los doble tonos de pintura, ¿no? Y ahí recuperan 1479 en el 79, sin olvidarnos de las variables con mecánica SP puestas en futura o en la línea 72, 77 hasta en el de lujo. O sea, usted podía comprar un Falcon asiento entero, caja de 3 al volante con motor sprint. Se vendieron pocos, pero existieron. Y realmente no se entiende para qué quiere un señor un auto de lujo que acelere como una bestia con una cajita de 3 al volante. Eran raros, pero bueno, Ford lo permitía. Y ese motor va a seguir luego en agosto del 82, cuando sale la línea Falcon Guía, conocida como Guía SP, que vuelve a tener cierto toque de deportividad, pero no llega a ser un deportivo como era el Sprint. Es más, una variable guía con menos toque de sutilidad de confort, no tiene vinílico, por ejemplo. Parecía que iban a traer un volante con una banderita que nunca salió, solamente figura en el manual de guantera, pero nunca se vio al Guía SP. Y no tenemos cifras de cuántos Guía SP se produjeron o se vendieron, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasaba con los otros grandes autos? Bueno, Chevy muere en el 78, hay algunos patentados en el 79, pero ya no tenía deportividad en los sedanes. Dodge no vuelve a tener variante GT, queda la RT y la GTX, después muere la RT y termina la carrera la GTX en el 79, sigue el Coronado y el Dodge Polara como opción un par de años más, pero no vuelven a tener variables deportivas. Y lo que queda podemos hablar de deportividad de un Torino GR, y desde la mecánica sí, porque tenía 180 caballos el GR, ¿no? Y tenía caja al piso, tenía butacas como la Coupé, como la ZX, pero no tenía ese toque de deportividad. El interior era muy igual a la ZX, o sea que si la ZX era una Coupé deportiva, el 4 puertas podría llegar a serlo, pero no tenía llantas, no tenía ningún toque sport, y su nombre era Grand Routier. Entonces tenía la potencia para ser un GT, pero no lo era. Tenía más potencia que el Sprint, así que no intentó Renault ir a pelear con ese auto el mercado. Ahora, ya estamos en los 82 y nos salteamos la época de los importados. Bueno, en realidad no quiero entrar ahí, hicimos un especial sobre importados también de la época de la Plata Dulce, porque son autos que entraron de marcas que no se conocían y habían variables había un Lancer por ahí, que era deportivo, entonces se podría pensar, pero realmente no hicieron impacto en el público. Antes de los importados y en segmentos inferiores, sí hubo deportividad en berlinas. Tenemos que hablar de, en 1690 caballos no, era una versión potenciada, pero no era deportivo. Pero el 125 potenciado sí, con el motor de la Coupé, era un auto de cierto toque sport y además corría en turismo nacional, o sea que tenía el duelo con el Peugeot, realmente ahí había. Y también estaba la Coupé 125 que le restaba mercado a la berlina. Peugeot tenía con el 504 a la variable TN 2000, justamente homologada para el turismo nacional y para el rally, y después usó esa mecánica en la variante SES, que fue mucho más numerosa en cifras, casi 4-1 con respecto a los TN, en producción, pero no era un auto deportivo el SS, era un lujoso auto con más potencia. El deportivo era el TN. Y por supuesto, si vamos a un segmento más inferior, el Renault 12 Alpine y el 128 IAVA desde el 71, el 128, marcaban la deportividad en pequeñas berlinas que realmente le daban al comprador una diferenciación. Pero ahí hay una diferencia. IAVA y Alpine eran fabricados por otras empresas, Industrias Argentinas de Vehículos de Avanzada y Befra para el caso del Alpine. O sea que si bien la fábrica respaldaba todo ese proyecto, no estaba directamente involucrada. Pero tuvieron gran éxito, particularmente los IAVA, así que hasta que termina la línea Europa, hay allí berlinas
deportivas con hasta 102 caballos de fuerza en los Java, realmente muy interesante, y 110 HP SAE también en el Renault 12 Alpine. Y después ya tenemos que pasar a un Taunus Guía S en el 82, que, a ver, no podemos decir que era un auto deportivo, pero tenía un poco de estos lineamientos de decir, bueno, pará, si tengo una Coupé Taunus con mecánica SP, ¿por qué no ponerle a la berlina el motor de la SP y por qué no ponerle la suspensión de la Coupé para ofrecer un sedán, el Guía S, que tenga justamente esos toques de deportividad? Pero eran desde ahí, desde un poquito más de potencia y un poquito más de dureza en la suspensión. Hubo después un Sierra Guía S, pero no me meto ahí porque no era un sedán, era un hatchback, o sea, un bicuerpo, un 5 puertas. Y nos tenemos que ir ya pasando los importados. Bueno, acá vamos a empezar con discusiones. Renault 18, por ejemplo, Regata 2000. Yo creo que el Gazelle 1.8, el Fierro, sí era un auto pensado desde la deportividad, cómo se lo vendía, cómo se lo planteaba. Sienta en sus propias manos la energía de este fierro, decía la publicidad. Tenía 96 caballos, ¿no? Pero bueno, la deportividad estaba en sus butacas en H, en sus llantas de aleación, que no se conocía el motor 1.8 en la línea Gazelle. O sea que hubo mucho marketing por parte de Volkswagen, y ahí se inicia el camino de Volkswagen hacia los sedanes deportivos que estamos llegando hoy acá, a Avento GLI. El Renault 18, o sea, tal vez el más deportivo que haya tenido el 18 haya sido la edición limitada, la primera, de 500 unidades, la que era Bitono, que tenía 103 caballos en lugar de 99, con algún toquecito, con las butacas de la Fuego, volante de la Fuego. Podía llegar a pensarse en un auto deportivo, pero fue una serie limitada de 500 unidades, como había sido el Alpine. Nada más que el Alpine a lo largo de 3 años y el Renault 18 en 1 año. Después sale edición limitada 2, que también son otras 500 unidades. Pero también hubo edición limitada Break, así que podríamos pensar en la única Break deportiva del país. Lindo tema para otro. Si algún día me vuelven a prestar una Break, podríamos hablar de la historia de las Break en Argentina. Y el GRTN, no me quiero olvidar del año 85, la evolución del TN 2000 de Peugeot. El GRTN sin dudas era una variante deportiva que corría el rally, auto muy famoso, y que tenía también los toques de deportividad necesarios. Entre los importados de la década del 90 tienen que haber entrado un montón, qué sé yo, hay referentes como el Impresa, por ejemplo, ¿no? Uno no puede dejar de nombrarlo al Impresa, a pesar que nunca lo manejé, pero sí, había muchos, pero no quiero enfocarme en esos años, en lo que eran incipientes los autos importados, sino en la industria nacional. Renault 21 TXi en el año 93, era un 21 con inyección, que tenía 120 caballos de fuerza, un alerón y llantas, y la publicidad decía deportivo para él, TXi para él, 21 para ella, ¿no? ¿Se acuerdan de esa publicidad? Bueno, estaba enfocado, como el TXe iba al lujo, el TXi iba a la deportividad. Del otro lado estaba el Peugeot 505 SRI, pero tenía inyección no para deportividad, tenía inyección para darle un prestigio al 505, que era el mejor auto que te podías comprar en Argentina allá por inicios de los 80 de industria nacional. Lo mismo el 405, el SRI nacional, no tenía nada que hacer al lado de un 405 MI16 importado por Sebel, que llegaron muy poquitos, hoy son piezas de colección, pero ese era realmente un misil de 4 puertas, ¿no? El MI16. Ni hablar del Omega 4.1, el Chevrolet que vino en el 95, que tenía el block 250 de la Chevy retrabajado por Lotus y 168 CB-DIN de potencia, pero eso no era un auto deportivo, era un auto muy potente que hacía 0 a 100 en 8,5 segundos, 2.15, 2.20 de final, tracción trasera, un fierro, pero
también se lo vio muy poco. Y tenemos el Tempra, 16 válvulas, tal vez me olvide de alguno, ustedes me lo harán saber en los comentarios, 127 caballos, el motor del Tempra era nacional, se hacía aquí en Cormec, en Córdoba, lo hacía Fiat, lo mandaba a Brasil, armaban el motor allá y lo traían al Tempra 16 válvulas. ¿Cuántos Tempra 16 válvulas vieron ustedes? Muy poquito. El Regata 2000 estuvo antes, también, era un auto picante, pero no tenía llantas, por ejemplo, el Regata 2000 tenía tazas, el tapizado no era tan deportivo, ni el volante, sí, un lindo motor de 110 caballos, la primera serie, la segunda ya venía con 99, motor de Tempra, y peleaba mano a mano con el Renault 18 ese mercado, pero no eran deportivos. Y tenemos, por ejemplo, bueno, hubo hasta Renault 18 2.2, pero lejos de ser deportivo. Me anoté acá, año 2002, Megane Sportway, también un Megane de primera generación, 2 litros, que tenía ciertos toquecitos sport, pero no era un auto deportivo. Y acá la cosa se vuelve a picar cuando en el 2003 llega el Bora 1.8 Turbo. Ahí hay un giro de página, o sea, ya no hablamos de las grandes berlinas americanas, eso prácticamente no quedó ninguna. Estaba el Passat también, el W8, yo llegué a manejar el W8 0 kilómetros, está el test, 300 caballos, tracción 4Motion, era una bestia, pero deportivo no era. Y hasta había Passat V6 TDI, que tal vez anden mucho más que toda la lista que le pasé acá con un gasolero, pero tampoco eran autos deportivos. Y el Bora 1.8 Turbo sí logra cambiar el paradigma del Bora en Argentina. El Bora se lanzó mal configurado, caro, con pasacassette, con un motor pobre, viejo, realmente no, y una época mala le tocó. En el 2003 el Bora había tenido 230 unidades de toda su gama en Argentina. Y sale el 1.8 Turbo y despegan las ventas del Bora, se transforma en el auto más vendido y el 1.8 Turbo de primera generación es realmente, sobre todo si tiene interior claro, uno de los autos más lindos que había en ese momento. También hicimos el test, 180 caballos tenía y aparece la mecánica turbo, que había estado en el Renault 11, pero como es un hatchback, no lo pongo en la categoría de sedanes. Y también ahí vuelve un fierro grande, realmente grande y realmente deportivo. El Mondeo ST220, también hicimos el test de los dos ST, del ST220 y el ST TDCi. Tenía un V6 de 3 litros de 226 caballos, se lanzó en el año 2004 y para el año 2007 se lanza el Vento, el FSI 2 litros Sportline, que tenía un motor de 200 caballos y andaba realmente muy bien, pero era Sportline, no era una variante deportiva. Tampoco el Bora 1.8 Turbo es que era tan deportivo, tenía llantas 18 que le daban ese aspecto de deportividad. Tal vez el tapizado de cuero alguno lo pueda ver como deportivo, pero había hasta con caja automática, algo que antes no se pensaba en un deportivo con caja automática. Y el Vento también. Y después me queda el Fluence, que aparece antes del Fluence el Megane Sportway, que ya les conté, y después aparece el Megane 2 en su variante Sportway, que era Sport en realidad, que era solamente estética, no tenía ninguna diferencia de potencia ni puesta a punto. Y cuando sale el Fluence, acá hay una linda historia, que es Renault Argentina hacía el Fluence y le habían pedido de Renault Brasil presentar el Fluence GT en el Salón de San Pablo, con un desarrollo de un motor realmente muy interesante de 180 caballos, 2 litros turbo. Renault Argentina, que no se llevaba muy bien con Renault Brasil, no tenía muchas ganas de que el producto argentino con ese motor se lance en Brasil y que se lleven todos los palmares, justamente los brasileños que no sabían vender los Renault argentinos, o no querían vender los Renault argentinos, nos iba mal a los Renault argentinos allá. Entonces sacan el Renault Fluence Sport, que lo llegué a probar, y fue el auto que sacó el récord del Torino GS de 205 km/h de final,
de industria nacional, ¿no? El más rápido de industria nacional en ese momento. El Sport no era otra cosa más que un Privilege con el motor 2 litros turbo de 180 caballos. O sea que realmente fue una jugada que duró muy poquito porque meses después salía el GT en Brasil y se presentaba acá en Argentina, ya con un aspecto exterior de deportividad y con suspensiones un poco trabajadas, y fue el primer auto de Renault Sport desarrollado fuera de Francia, antes que el Sandero RS. El Fluence GT se hizo en Argentina. Después vino el GT2. Ya Brasil no vendió el GT2. Lo que hizo Brasil, tal vez en devolución de favores, fue decir, el GT2, sí, ponele el aspecto del GT2, pero mandámelo con caja automática y el motor 2 litros Privilege. Lo vamos a llamar GT, pero por aspecto nada más. Lo tiraron al bombo, ¿no? Vendieron el motor turbo ya con 200 caballos en la mecánica del Fluence. Ese auto se hizo por Renault Francia exclusivamente para el mercado argentino, el Fluence GT2. Y ese auto yo creo va a ser tan de culto como hoy es un Renault 12 Alpine. Es cuestión de conservarlo. Si lo tenés, cuidalo. Y otra cuestión también viene después con, bueno, ya les hablé de toda la línea de Fluence. Vento, en 2017 sale la variable GLI, ¿no? Y bueno, acá en ese momento 211 caballos, motor 2 litros turbo, un auto que pasa a tener deportividad, pero ya no es el Vento que era el Golf con baúl. Ya es un Vento desarrollado sobre una plataforma para América, que es la misma que iba a tener el Passat americano, y yo insisto en esto, esa nueva generación de Vento, después del Vento 5 en el 2011, perdió mucha calidad, bajó mucho, hasta le llegaron a poner, no al GLI, pero a los Vento el tren trasero de eje rígido, o sea, perdió mucho en el interior, en calidad de materiales, en la tapa de baúl, el capot que ya no tiene el amortiguador, sino que hay que trabajar con varillita. Pero la variable GLI vuelve a poner a un Vento realmente importante en potencia, con toques de deportividad. Y ese lo probamos también, y después tenemos, bueno, no me quiero olvidar del Civic, el SI, porque si no me van a matar. Yo no probé al Civic SI del 2007, estamos hablando más o menos, un auto que hoy también es de culto, que pide mucho dinero por uno usado, pero tiene que estar impecable. Y acá está lo difícil, encontrar estos autos que estén usados, impecables. Todos queremos el del viejito que le usaba los domingos para ir a misa con la mujer, pero no quedan. Todos cayeron en manos de genios chipeadores, de genios que le van a sacar 8.000 caballos por cilindro. Todos fueron bajados, todos fueron modificados. Así que hoy realmente creo que el que tiene un auto conservado, original, tiene un valor importante, a futuro importantísimo. Y algo que habría que hacer es empezar a tratar de guardar repuestos específicos de estos autos que les mencioné, cosas que traían exclusivamente estas versiones. Si usted tiene ese auto, bueno, compre lo que sea exclusivo de esa versión para guardarlo, para tenerlo, porque no va a haber, y no saben lo que vale hoy un capó de Renault 12 Alpine, por ejemplo. Y estos autos tienen una ventaja para la fábrica. Son variables deportivas de un auto de gran serie, como todos los que le mencioné. Entonces, acá la fábrica puede ganar buen dinero, a veces potenciando la mecánica, a veces dándole un toque de deportividad desde lo estético, a veces con ambas cosas, a veces con trabajo de marketing, pero también, y ojo que no siempre fueron los más caros, el Sprint era más barato que un Futura, ni que hablar un Futura SP. Ese era el verdadero auto más caro, o en algunos años la Rural de lujo era más caro que el sedán. O sea que el Sprint no era la versión tope de línea. Y ahora lo que se da es este fenómeno que el Vento también vino en la línea nueva con 230 caballos. Fue el test anterior que hicimos, este va a ser el tercer GLI que pruebo, también con la misma 230 caballos. Mar ya no sabe qué gesto hacerme atrás, me está tratando de hacer terminar este editorial. Ya termino, Mar, no te pongas nervioso. Y la gente pide editoriales largos, Mar, aunque
una hora no llegué a una hora. Pero lo que quiero terminar, más allá de que Mar me saque de eje, es que la idea de esto está muriendo. O sea, los sedanes están muriendo. Ni hablar de los grandes sedanes. Pueden quedar en marcas premium, ¿no? Un Serie 5 de BMW, un Clase E, un Clase C, pero están muriendo. Hasta el Clase A sedán va a dejar de fabricarse. O sea, el formato sedán está desapareciendo. Como desapareció el auto de 3 puertas, como desapareció la Rural. Y van a quedar, qué sé yo, todos SUV y pickups. Y hoy hay SUV y pickups deportivas, ¿no? Entonces, tal vez el público se migró para eso. Quien hoy tiene una Ranger Raptor, una Hilux Gazoo Racing. Bueno, no hablé del Corolla Gazoo Racing porque no es un auto deportivo. Tiene un aspecto deportivo con el motor de 170 caballos y una leve modificación en la suspensión. Pero no lo considero que entre al club de los grandes deportivos, aunque alguno de Toyota se va a enojar y va a decir, ¿cómo no? El Gazoo Racing no sabe lo que dobla. Bueno, si quieren pónganlo. Y tal vez me olvidé de unos cuantos, ¿no? Importados sobre todo. Pero la idea era resumir, aprovechando este GLI, un poco de historia, de nuestra historia y de lo que representaron en algún momento los autos deportivos familiares, inclusive cuando las coupés que estaban en la línea, una Chevy, una Torino, ni hablar una Dodge, tenían habitabilidad para 4 o 5 pasajeros, baúl para que todos lleven su equipaje, o sea que no era algo que la coupé te castigaba, era solo la practicidad de no bajarte por las puertas traseras. Y hoy prácticamente ya no tenemos sedanes en oferta. Si quedan algunos, cuando muera el Cruz antes de fin de año, va a ser como Sentra, como Vento y como Toyota, porque vienen de afuera. Entonces se fabrican para otro mercado, mientras en otro mercado sea negocio producir y venderlo, bueno, traerán un pequeño lote, muy poquitos, de estos autos hoy a la Argentina. Qué envidia deben tener los directivos de aquellos 6.000 Chevy Super Sport producidos y vendidos. Me dice Mar, y sí, esa es la plata que habrá ganado General Motors vendiendo 6.000 Chevy Super Sport en un año. Pero bueno, hoy son autos muy caros, muy superiores a aquellos en prestaciones, obviamente, pero para un público así chiquitito, porque entran así de poquitos y porque son realmente muy caros. Pero queríamos contarle un poco la historia de este particular subsegmento de los deportivos dentro de los sedanes.